tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a tratar dos temas que son muy sensibles, de gran actualidad, de mucha importancia. El primero tiene que ver con la situación del sistema eléctrico en nuestro país, los sucesivos cortes, los problemas que los causan y sobre todo las soluciones de cara al futuro, qué se va a ir haciendo para enfrentar esta situación. Y después, en el segundo bloque, vamos a hablar de las políticas públicas que se ejecutan desde el gobierno de Santiago Peña. Tiene impacto en el tema, en la parte social y desde luego también en la económica. Pero ya arrancamos con el primero de los temas y estamos con el presidente de la Andes, Félix Sosa. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín, y a todos los televidentes. Un placer de estar con ustedes. Igualmente. Siempre decimos que es un gusto hablar con Félix, es un hombre muy abierto al debate, a la discusión y a ir aclarando lo que haya que aclarar, aún en el marco de eventuales discrepancias que pudieran surgir, es parte del diálogo que se tiene que llevar adelante. ¿Por qué tenemos tantos cortes? Y realmente... ¿Cuál es la situación actual? ¿Creció? ¿Vos tenés referencias, datos estadísticos que digan... Bueno, ahora estamos ante una ola superior a las anteriores? Realmente sucedieron cosas que nosotros le llamamos fortuitos. De hecho, eso no significa en ningún momento que tenemos que mejorar las inversiones, aumentar el monto de las inversiones, agilizar la ejecución de las obras, como dijo el propio presidente Santiago Peña. Pero sí también ocurrieron cosas sucesivas en este verano, lastimosamente. El primer evento grande fue justamente... Como estamos todos interconectados entre los tres países, entonces en las condiciones técnicas del lado argentino estamos teniendo dificultades porque ellos están teniendo un problema frecuente en su sistema de transmisión. Entonces, ¿eso nos afecta? O sea, que mucha gente sabe, pero sí. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Por qué nos afecta a nosotros? Y algo muy interesante porque actualmente todo el sistema de la región está interconectado y nosotros interconectamos a través de las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. Entonces eso permite una mejor utilización de nuestra energía, una mejor operación entre Itaipú y Yacyretá dependiendo del horario. Entonces eso realmente conviene al sistema eléctrico paraguayo, pero de repente el costo que estamos pagando también vamos a ir analizando los efectos de ajustar eso, porque ya tuvimos algunos eventos que el problema de Argentina haya repercutido al sistema eléctrico paraguayo, como la semana pasada una vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el lado de Itaipú no tenemos ese inconveniente, porque existe un sistema de esquema automático cuando ocurre un problema de ambos países. O sea que en ambos países, tanto del lado paraguayo como del lado brasileño, entonces automáticamente las máquinas generadoras de energía en Itaipú se abren automáticamente y separan el problema, ¿verdad? En Yacyretá no estamos teniendo ese equipo de separación automática, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar en Yacyretá y también con el sistema eléctrico argentino para que eso se tenga los efectos de evitar que problemas del país vecino repercute al Paraguay. Pero la interconexión es demasiado importante en su conjunto para la región, ¿verdad? Ese por un lado, y también lastimosamente tuvimos 2 incendios debajo de la línea de 500 kV. Seguramente ustedes vieron, inclusive nosotros disponibilizamos eso a la prensa, a la sociedad, consideramos bastante grave. Primeramente el lunes a las 15 horas, donde salió fuera de servicio la línea de 500 kV que viene desde Ayola hasta Yacyretá. Y el viernes nuevamente sucedió, pero debajo de la línea de 500 kV desde que viene de Itaipú hasta Villa Ayes. Esta situación es fortuita. El jueves también tuvimos corte. El jueves, eso voy a completar, ¿verdad? Justamente uno de ellos era por el fuera de servicio de la línea 500 kV que venía. Eso tuvimos 3 cortes importantes, Benjamín. 3 cortes importantes, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué al salir fuera de servicio una línea de 500 kV quedamos el 50% sin energía eléctrica? Justamente tengo un mapa eléctrico que quería mostrar si es posible para explicar el por qué ocurre eso, ¿verdad? Porque en situaciones normales, si no ocurre ese tipo de inconveniente que nosotros le llamamos fortuito porque no es del sistema, el sistema tiene la capacidad de soportar la demanda actual.
la demanda del Paraguay. Pero cuando ocurre ese tipo de inconveniente, cuando sale una línea tan importante como una línea de 500 kV, ya no tiene la redundancia como para poder soportar esa carga que salió fuera de servicio. Entonces, es necesario tener otra línea de 500 kV, ¿verdad? Y ahí viene la solución, ¿verdad? En este momento está en un avance del 80% de la ejecución de la subestación Valenzuela. En Valenzuela se está ejecutando una subestación en 500 kV, donde va a ser la subestación más importante del país. Porque en esa subestación va a llegar 2 líneas de 500 kV desde Itaipú, 2 líneas desde Yacyretá y otra línea va a salir para ir hacia la zona norte del país. Entonces, y también en diciembre del año pasado pudimos adjudicar la obra para la construcción de la línea de transmisión de 500 kV desde Iguazú hasta Valenzuela. ¿Qué va a permitir esa línea, Benjamín? Va a permitir que cuando ocurra un problema como lo que tuvimos la semana pasada lastimosamente, entonces va a entrar en forma automática a responder por esa carga que salió fuera de servicio. Por otro lado, también es algo demasiado importante que en este momento y esta semana justamente estuve hablando con el ministro de Economía, el presidente Santiago Peña ya nos indicó que vamos a enviar, o el Poder Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley para la aprobación del préstamo, que ya firmamos el contrato con el BID y con Taiwán de 290 millones de dólares. ¿Para qué? Para la construcción de la segunda línea de 500 kV que va a salir de Itaipú y va a llegar hasta Villa Ayes. ¿Este y es también el las cuadro obras. que querés explicar? Así mismo, ese gráfico es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se puede notar cuáles son las... ahí podemos también observar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay, Benjamín, muy importante. El promedio de crecimiento de los últimos 10 años es de 6.5%, pero en los últimos 2 años estamos teniendo un crecimiento en promedio de 12%. Es decir, está creciendo mucho. Es algo muy importante, ¿verdad? Ahora, pero sí. Vos sabés que vamos a volver al tema de las inversiones, la línea de 500 kV y cómo está en desarrollo el sistema eléctrico en nuestro país. Pero este salto en el consumo, en términos vegetativos siempre hablábamos 6,5% anual es el crecimiento que se venía teniendo. Y el año pasado, pum, salta a casi 12%. Dos años consecutivos. 2 años consecutivos. ¿Eso tiene que ver con la criptominería? Sí, parte. ¿Y la otra parte? Y la otra parte también que los paraguayos están mejorando en su calidad de vida. Y eso se nota perfectamente. Porque en época de invierno, con relación al verano, la diferencia en demanda aproximadamente llega al 50%. Es decir, donde no se utiliza aire acondicionado. Entonces, es parte de calidad de vida y es parte del crecimiento económico de nuestro país. ¿Y cuánto es de cada cosa? O sea, ¿cuánto es la minería, digamos? ¿Cuánto representa el tema de la minería en este aumento del consumo? Y aproximadamente de los 12% estaría aproximadamente 3% corresponde a minería de criptomonedas, ¿verdad? Bueno, tenemos que recordar también que están las irregulares, que es un tema, otro de los factores fundamentales por el cual tuvimos mucho inconveniente a nivel de distribución. Yo ya expliqué a nivel de transmisión, pero a nivel de distribución tuvimos muchísimos problemas por la instalación de estas minería de criptomoneda ilegales. Ese 3% son las legales. Las legales. Y en términos de las que operan en forma ilegal, ¿cuántas se calcula que son? Y el consumo energético que podrían representar. Realmente es muy importante, Benjamín. Nosotros el año pasado hemos realizado muchas intervenciones, ¿verdad?, con el Ministerio Público y nuevamente este año. Para tener una idea, este año en 11 intervenciones de gran porte, igual a lo de Quindí, que intervenimos recientemente, llegamos a desconectar 33 megavatios de potencia. ¿Qué significa eso en términos comparativos? Significa que esa potencia puede suministrar energía eléctrica a la ciudad de Pilar. ¿Ah, sí? Sí mismo es, porque la demanda máxima de Pilar es 27 megavatios.
y nosotros desconectamos 33, es decir, ¿En qué más. periodo, Félix? Y desde enero hasta el momento. Te digo, 33 megavatios, ¿para cuánto tiempo da? Bueno, esa es la potencia, ese depende de cómo se utilice, ¿verdad? Pero esa es la potencia desconectada en transformadores, ¿verdad? Al desconectar eso sale lógicamente del circuito, pero sí es demasiado importante. Para tener solamente una idea, ¿verdad? En 11 intervenciones realizamos eso, porque nosotros creemos de que existe mucho más. Nosotros tenemos hoy en día, Benjamín, un sistema de monitoreo donde a través de un centro de operación podemos estar observando cuál es el nivel de consumo en cada línea. Entonces, cuando existe un consumo desproporcional, entonces automáticamente los técnicos especializados recorren las líneas. Y también recibimos denuncias en los últimos tiempos de parte de los clientes porque son afectados directamente en la calidad de servicio. Hablemos un poco de la inversión, cuánto se requiere. Vos nos comentabas en otros espacios que se viene invirtiendo bastante más de lo que se invertía en el pasado, que estamos en el orden de los 300 millones de dólares año, un poco más, un poco menos, pero que se requiere más o menos de 500, 600 millones de dólares para cubrir todas las necesidades. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en materia de inversión y cómo se va a financiar esa inversión? Excelente la pregunta. Bueno, primeramente, seguramente públicamente la vez pasada el presidente Santiago Peña había mencionado de que se va a aumentar el nivel de inversión en el sistema eléctrico paraguayo y también se va a agilizar, ¿verdad? Eso es muy importante porque tenemos que ejecutar rápidamente las obras, ¿verdad? En ese contexto, ya he conversado con el ministro de Economía, con el director de contrataciones públicas para que se pueda agilizar todos los procesos licitatorios, lógicamente dentro del marco de la ley, ¿verdad? Para poder, digamos, agilizar la ejecución de las obras y, por otro lado, también buscar nuevos modelos de financiamiento. Eso es muy importante, ¿verdad? La necesidad de inversión en un periodo de 10 años, según el plan maestro actual, porque la ANDE, Benjamín, es una de las pocas instituciones que tiene bien planificado lo que va a hacer en un periodo de 10 años y va actualizando su plan maestro, ¿verdad? El plan maestro vigente, la necesidad de inversión es 6.500 millones de dólares, lo ideal. A 10 años. A 10 años, lo ideal, ¿no es cierto? De los cuales 1.700 millones de dólares aproximadamente corresponde a generación, porque tenemos que comenzar a diversificar nuestra materia de generación. Entonces, yendo al financiamiento ya del plan maestro, recientemente se aprobó la ley 6977 de energías renovables no convencionales y también esa ley va a posibilitar que el sector privado pueda invertir a nivel de generación. Es decir, ese 1.700 millones de dólares que daría al sector privado invertir y la ANDE va a licitar la necesidad de energía por año y el sector privado va a realizar la inversión de las centrales fotovoltaicas principalmente y la ANDE va a comprar la energía. O sea que es decir, no los 6.500 millones de dólares. Va a invertir la ANDE. Así mismo eso. Por otro lado también, en los últimos tiempos se han mejorado las inversiones en un promedio de 300 millones de dólares. Ahora nosotros tenemos presupuesto por 380 millones de dólares aproximadamente para este año y nuestra meta es llegar a ejecutar 350 millones de dólares. Es decir, queremos dar un salto de 50 millones de dólares este año del promedio. Con respecto al año pasado. Con respecto del promedio de los últimos 3-4 años, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observar también ese gráfico donde realmente tuvimos mucho tiempo, digamos, desfasaje en las inversiones. Hasta el año 2008 la inversión no llegaba a los 50 millones de dólares. Eso hizo de que realmente llegara a una situación muy crítica en cuanto a la disponibilidad de potencia y calidad de servicios en Paraguay. Y por otro lado, y a partir de ahí comenzaron a mejorar las inversiones. En el año 2009 comenzaron a mejorar, llegamos a un récord de ejecución en el año 2014 y así sucesivamente en los últimos años llegamos en el promedio de 300 millones de dólares y ahora queremos dar ya este año un salto de 50 millones de dólares adicional del promedio anterior. Y en cuanto a esos son los fondos que ya contamos, ¿verdad? Y también ahora vamos a utilizar, que la ANDE siempre utilizó, pero ahora vamos a utilizar con mayor énfasis. Es la primera vez que la ANDE va a ejecutar obras
leasing operativo en guaraníes. Es un mecanismo de financiamiento muy interesante. Además de lo mencionado, los 350 millones de dólares, tenemos 7 obras muy importantes por valor de 150 millones de dólares aproximadamente para poder realizar a través de leasing operativo y en guaraníes, ¿verdad? Y eso vamos a empezar este año a ejecutar, ¿verdad? De esos 6.500 millones de dólares que se requieren en inversión, ¿de cuántos se haría cargo la ANDE directamente? Bueno, ¿Qué porcentaje de esos 6.500? Bueno, y son 1.700 de los 6.500, son 4.800, 4.000. Correría por cuenta de la ANDE. Así mismo es, aproximadamente. Ahora, esos costos, me decías, ¿cómo se financian? ¿Qué modalidad de deuda y qué? Pues más de uno se va a decir, bueno, si tenés deuda, tenés que pagar la deuda. Así mismo es. Entonces, ¿cómo te podría tener algún efecto tarifario, por ejemplo? Bueno, el presidente fue muy claro de que la tarifa no se va a reajustar principalmente para el sector vulnerable de menor escaso de recursos económicos, ¿verdad? Lo que sí se está analizando hace tiempo, yo venía diciendo, el tema de la tarifa horaria es muy importante. Eso no significa un reajuste tarifario, ¿verdad? Simplemente para poder mejorar el factor de carga. ¿Por qué digo eso? Porque en verano nosotros tenemos aproximadamente un 50% más de consumo con relación al invierno. Pero de todo el año, solamente 365 horas tenemos un 20% de consumo adicional, es decir, un 900 megavatios aproximadamente de la demanda actual, solamente se está utilizando 3.6 del tiempo del año. Entonces, ¿qué es lo que se busca con una tarifa horaria? Se busca que se acorte ese pico. Entonces, más de 900 megavatios de potencia, nosotros igualmente tenemos que invertir en generación, en transmisión, en distribución para atender 3.6 tiempo del año. ¿Y la idea es desalentar eso? Así mismo, y eso se hace a nivel en todo. Claro, tarifa horaria, eso es lo mejor que existe. O puede ser precio para abajo en el horario de valle, que nosotros llamamos el horario de menor consumo, ¿verdad? Pero es definitivamente algo muy importante que tenemos que tratar y que eso en todos los países aplica justamente para poder mejorar el desempeño. ¿Por qué tenemos problemas en verano y no claro, justamente en época? La tarifa social no estaría en discusión. Eso no se va a mantener. Se va a mantener. Y por otro lado, sí se plantearían estos ajustes que mencionás en cuanto a la tarifa horaria. ¿Se implementaría este mecanismo? Esa es la propuesta desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Lógicamente que... La parte política es otra historia. No, de hecho, eso se va a discutir en el equipo económico, se va a discutir en el Consejo de Empresas Públicas. Y por otro lado también es muy importante, Benjamín, lo que hablaste, cómo se puede financiar, cómo se está financiando nuestras obras. Hoy en día se está financiando con los préstamos de los bancos multilaterales, es decir, son préstamos soberanos, ¿verdad? Y lo que estamos trabajando actualmente en el Ministerio de Economía es que definitivamente la ANDE pueda ser una empresa solvente sin necesidad de recurrir a los préstamos soberanos. La primera acción que vamos a hacer es justamente una auditoría internacional para poder diseñar cómo la ANDE puede ser sostenible sin tener, digamos, necesariamente una garantía soberana para los préstamos, y de esa manera también se va a agilizar el financiamiento y que realmente la empresa tenga digamos, la espalda suficiente como para poder emitir deuda. Volvamos un ratito, sí. Después cambiamos de tema. Sí. A la cuestión esta de las granjas de criptominería, que no sé por qué son granjas ni minería, pero no importa. Sí. Le causa un daño muy grande a la ANDE. Tanto las ilegales, que desde luego es mayor el daño económico, pero las legales al país también, porque consumen mucha energía. Te quería consultar con respecto a las que operan legalmente. ¿Tienen un costo diferenciado o pagan más que una industria cualquiera o no? Paga más. ¿Y está en dólares y se justifica. Varía de 26 a 58%, dependiendo de qué nivel de tensión se alimenta, ¿verdad? Y tenemos contrato con 50 empresas legalmente constituidas,
donde realmente es muy interesante la forma de operar con ellos, ¿verdad? Después de mucho tiempo nosotros pudimos sacar una tarifa para ese grupo de consumo porque ya estaba llegando en Paraguay. Lo que ocurría es que ya existían eso, pero estaban en la tarifa que todos nosotros pagamos. No estaba legislado, digamos. Tarifariamente hablando, desde el punto de vista de suministro de energía eléctrica, entonces en su momento tuvimos la aprobación del equipo económico y nosotros de la ANDE definimos una tarifa, primero en dólares, con pago adelantado, y una tarifa superior de lo que nosotros pagamos, en promedio 40%. Y lo más importante, cuando existe necesidad de requerimiento del sistema, automáticamente en el contrato está que 10 minutos antes nosotros le avisamos que tienen que bajar su consumo, caso contrario cortamos. Y eso está como todos estos medidores que miden el consumo de energía eléctrica de esta criptominería están en un centro de control de la ANDE. Entonces automáticamente si existe necesidad eso se corta y está en el contrato, ¿verdad? Entonces ese pico que les mostré, que vimos ahí, en ese momento puedes cortar sin ningún problema. Y eso se está haciendo actualmente. El problema, o sea que para nosotros, desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica, no es un problema porque la ANDE concede un contrato solamente en los lugares donde realmente la ANDE tiene posibilidad de suministrar grande potencia. Para los que roban energía de la ANDE, que operan ilícitamente y ilegalmente, aparentemente son empresas medio pesadas, roscas jodidas. Leía una denuncia del CITRANDE, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, diciendo que amenazan a los técnicos de ANDE que están procediendo a estas intervenciones de granjas ilícitas. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo darle garantía a los funcionarios de la ANDE para que lleven adelante una tarea que es crucial, digamos? Realmente ese tipo de instalaciones irregulares daña tremendamente al sistema eléctrico paraguayo, afecta a la finanza, daña la finanza de la ANDE y por sobre todas las cosas le perjudica a la ciudadanía en la calidad de servicio, ¿verdad? Para tener una idea, Benjamín, a pesar de que el 90% de las intervenciones que nosotros realizamos en base a nuestro monitoreo, pero el caso de Quindío, un caso emblemático, un cliente consiguió mi teléfono y me escribió y me dijo, lógicamente, se queja del corte frecuente en Quindío. Ya no soportamos más, me dijo, era un cliente. Y también me pasó la información que podría existir una mineradora de criptomonedas en el tinglado que se encuentra en la radio Quindío, pegado al radio Quindío. Entonces, rápidamente nosotros enviamos los técnicos especializados en eso y efectivamente encontramos una instalación muy grande. Tenía un transformador de pantalla vi las fotos, de 45 kVA de pantalla y tenía en forma subterránea la línea que alimentaba el transformador de potencia de 3.150 kVA que alimentaba las máquinas, que son más de 800 máquinas que encontramos. Y lógicamente que ese tipo de instalación, ¿por qué daña? ¿Por qué afecta la calidad de servicio? Porque esa cantidad de potencia no estaba prevista por la ANDE. Y tampoco la ANDE le iba a conceder en ese lugar, porque esa línea no tiene la capacidad como para poder suministrar esa cantidad de potencia, ¿verdad? ¿La ANDE tiene condiciones de detectar rápido dónde se eleva misteriosamente el consumo? Y estamos, el 90% de los clientes, de las intervenciones que realizamos fueron observados a través del centro de control que la ANDE tiene, que puede hacer y consigue a través de esa información cuando existe un control, un aumento desproporcional, ¿verdad? Y también, como te decía, en los últimos tiempos sí estamos recibiendo mucha denuncia de los clientes porque le afectan en la calidad de servicio, ¿verdad? Es cierto que se devuelven, después de estos allanamientos, finalmente se le devuelven las máquinas a los propietarios que operan de manera irregular. Bueno, y justamente para evitar eso, que por indicación del presidente Santiago Peña, yo me reuní con el fiscal general del Estado el lunes pasado y con el presidente de la Corte para poder coordinar acciones y trabajar junto a los efectos de erradicar este mal que se instaló en el sistema eléctrico paraguayo. Y justamente lo que nosotros solicitamos, y eso se hizo en Quindío,
se incauta el 100% de las evidencias. No se devuelve. El 100% de las evidencias, y también vamos a firmar un convenio ahora con la Fiscalía, con el Ministerio Público. Nosotros vamos a disponibilizar espacio físico para que ellos puedan guardar esos equipos, ¿verdad? O sea que vamos a ayudarnos para que realmente dentro del proceso, mientras no pague toda la multa, mientras no pague lo que corresponde pagar, no se devuelva más esos equipos, porque si se devuelve, ¿qué hacen? Se van a instalar a otro lado. Claro. Y para responder al tema de los funcionarios, ¿verdad? Es cierto, Benjamín, nosotros registramos ese tipo de amenazas. Inclusive, un jefe de una de las zonas renunció debido a que estaba recibiendo amenazas él y su familia. Su familia. Así es. Entonces, él cuando habló conmigo personalmente y optó en renunciar al cargo que estaba teniendo. Qué increíble. Así mismo es. Qué increíble. Y para ir cerrando, hay otro tema que tiene que ver con Itaipú, en realidad con la ANDE, en cuanto a sus costos operativos a la hora de contratar potencia de la Itaipú, que es este famoso acuerdo operativo con Brasil, con Envepar sería en este caso, ¿verdad? Sí, Envepar ahora. En este momento, mediante el cual la ANDE accede a la energía excedente que, como sabemos, tiene un costo inferior a la tarifa normal y representa, si mal no tengo entendido, alrededor del 48% del total de la potencia que contrata la ANDE. ¿Cómo está eso? Porque si eso se nos cayera eventualmente, tendría un efecto muy pernicioso para la ANDE. Definitivamente ese acuerdo operativo nació justamente de una negociación de ambas partes, ¿verdad? Es decir, en un momento dado Brasil necesitaba que las dos máquinas adicionales, que anteriormente había 18 y después pasó a 20, pase a ser parte de la potencia contratada de la Itaipú Binacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dentro de su modelo del sector eléctrico necesitaba que se contrate la potencia para poder comercializar la potencia Itaipú de esas dos máquinas. Entonces, en compensación, la ANDE solicitó que tenga la prioridad, o el Paraguay solicitó a través de la ANDE que tenga la prioridad en el uso de la energía excedente, ¿verdad? Es decir, fue un acuerdo mutuo donde ambos países salimos beneficiados y lógicamente se puso la fecha de vigencia hasta la finalización o hasta el inicio la revisión del anexo C. Por eso coincidió con el año 2023. Entonces, pero como todavía no tenemos el nuevo anexo C, entonces uno de los temas que en este momento estamos tratando es en este momento justamente paralelamente a la definición de la tarifa para este año, también que se mantenga ese acuerdo operativo, que es muy importante para el país porque en el mix de la energía suministrada de Itaipú nos sale más barato, considerando, depende de la situación hidrológica, depende de las condiciones técnicas, pero en promedio estamos en un 25% actualmente. Eso, decirme, representa un ahorro de más o menos 200, 250 millones de dólares para la ANDE al año. Estaría cerca, así es. Dependiendo del nivel de contratación, dependiendo de las situaciones hidrológicas, claro, ¿verdad? Así, depende de las condiciones técnicas. Y está sujeto a la tarifa, aunque en realidad son acuerdos por separado, pero en términos prácticos, en tanto y en cuanto no haya acuerdo tarifario, ¿es difícil que se ratifique la continuidad del acuerdo operativo? No, de hecho, estamos bastante avanzados en ese aspecto, en los términos, ¿no es cierto? Entonces yo confío mucho que cuando se llegue al acuerdo tarifario para este año, también vamos a llegar a un acuerdo con la continuidad del acuerdo operativo. A eso apostamos, ¿verdad? Pero sí es un tema que en este momento está sobre la mesa y que venció el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, te agradezco. ¿Cuándo crees que se va a concretar ese acuerdo? ¿Para cuándo más o menos? Estoy seguro que en breve se va a concretar. ¿Sí? Está muy avanzado. Que está llevando directamente el Poder Ejecutivo a las altas partes. Félix, te agradecemos mucho la participación, muy amable. Muchísimas gracias, Benjamín, y a las órdenes de siempre. Muy amable. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta nos metemos en el tema de políticas públicas en nuestro país, su importancia social y sus efectos económicos. Ya volvemos.
Como adelantábamos en el bloque anterior, vamos a meternos en el tema de las políticas públicas en nuestro país, su impacto social, su impacto también en el área de la economía, las que están en desarrollo, las que se proyectan de cara al futuro. Uno de los temas que está en ejecución, en plena ejecución, guarda relación con las actividades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que días atrás tomábamos conocimiento que ya tenía ejecutado el 60% de su presupuesto, algo que no es habitual. Generalmente llegamos a finales de año y empiezan los reclamos de la escasa ejecución presupuestaria de los ministerios, no solamente a final de año, en realidad durante todo el año esos objetos generalmente de señalamientos por parte de la prensa. Pero vamos a desarrollar, este es un tema de capital importancia, para eso estamos ya en presencia de Juan Carlos Baruja, ministro de la Vivienda. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Gracias por aceptar participar con nosotros en esta oportunidad. Bueno, decía, es poco habitual que el 60% del presupuesto ya esté ejecutado en el mes de marzo. Es un volumen muy alto. ¿En qué se ejecutó? ¿Cuáles son los programas que están en marcha y cuánto representa ese 60%? Bueno, en realidad, Benjamín, nosotros de que asumimos el 15 de agosto del año pasado, hemos dado una aceleración muy importante haciendo ajustes administrativos y financieros y se han iniciado 7.000 viviendas desde el 15 de agosto al 31 de diciembre del año 2023. Se han dado las órdenes de inicio y los anticipos correspondientes. Es decir, nosotros hoy tenemos 7.000 viviendas en ejecución prácticamente en todos los departamentos del país, en los diferentes programas que tenemos. Nosotros tenemos varios programas. El más importante, lo que la gente más conoce, el programa de viviendas Fonavis, que son viviendas para los sectores vulnerables e indígenas, pero también tenemos otros programas que también que forman parte de las 7.000, ¿verdad? Entonces hoy, en esta instancia del año, podemos decir que ya tenemos un nivel de ejecución muy importante, consecuencia de estas 7.000 viviendas que han arrancado, que han recibido sus anticipos correspondientes y que en este ya año 2024 ya han recibido otros pagos. El próximo mes de abril, a partir del 15 o 20 de abril aproximadamente, vamos a empezar a tener ya las primeras viviendas concluidas del gobierno de Santiago Peña, iniciadas, gestionadas y concluidas en el gobierno de Santiago Peña. Es decir que a 8 meses iniciada la gestión, probablemente 300 a 500 viviendas van a ir concluyendo mes a mes y también creemos que a partir del mes de mayo, principio de junio, vamos a estar emitiendo nuevas órdenes de inicio de más viviendas del periodo 2024. ¿Y cuánto representa el 60% del presupuesto del ministerio? Bueno, en realidad lo que nosotros publicamos, Benjamín, es que hemos ejecutado más del 60% comparado el mismo periodo del año pasado. Entonces valga un poco la corrección. No es que ejecutamos ya el 60%, correcto. Sino que el nivel de nuestra ejecución hoy, comparado con la ejecución del año pasado, es 60% superior. Pero a este ritmo que nosotros venimos ejecutando, podemos afirmar que probablemente para mitad del año, un poco más, estaríamos en condiciones de agotar lo que tenemos como el presupuesto 2024. O sea que no está muy lejos tampoco del 60%, muy lejos, ¿verdad? Eso ¿verdad? Yo inclusive, Benjamín, ya le había un poco comentado al presidente de la República a final del año pasado que al ritmo que nosotros venimos trabajando con el presupuesto 2024 vigente actualmente, estamos en condiciones de recibir una ampliación importante para poder tener más viviendas ejecutadas, que es uno de los ejes centrales del gobierno del presidente Santiago Peña. Es más, Benjamín, en este momento te puedo certificar que inclusive hay una escasez en la producción de ladrillos comunes, por ejemplo, a nivel país. O sea, las empresas adjudicadas hoy tienen una cierta dificultad por la cantidad de demanda que existe de este material por estas viviendas que nosotros estamos ejecutando actualmente, ¿verdad?
Estas olerías, muchas de ellas habían parado prácticamente sus actividades en el periodo de la pandemia y después no se reactivaron. Así mismo. Estas están en proceso de reactivación pleno. Hoy están con serias dificultades de dar respuesta. Ya tienen mucha demanda. Hoy tenemos el otro problema, ¿verdad? Excesiva cantidad de demanda que ellos no están pudiendo dar respuesta. Y bueno, estamos un poco viendo la posibilidad también de ir trabajando con ellos, porque al ritmo que venimos nosotros ejecutando, estas obras van a requerir necesariamente algún tipo de apoyo adicional para dar respuesta. Y esto sin que arranque otro de nuestros programas más importantes que venimos hablando en los últimos meses, que es el programa Xerogapona, que estamos ultimando, estamos avanzando, que estamos realmente muy avanzados en la fase 2, que nosotros le llamamos para finalmente ingresar a la fase 3, en donde ya el ciudadano va a empezar a adquirir su propia vivienda y lógicamente eso va a generar de vuelta una mayor demanda de los materiales, porque dentro de nuestras especificaciones técnicas estamos dando prioridad absoluta a los materiales paraguayos. Suena bacana este asunto de no ser sede de los Juegos Panamericanos, porque también estaba vinculado a actividades del MUF, ¿verdad? Sí, en el complejo nosotros de Mariano Roca Alonso. En Mariano Roca Alonso teníamos previsto la construcción de la Villa Panamericana, a pesar de que Paraguay no fue seleccionado. Yo ya conversé con el presidente de la República respecto a Mariano Roca Alonso y la directiva e indicación del presidente Peña es que avance lo de Mariano Roca Alonso. Estamos nosotros trabajando algunos diseños y creemos que este año vamos a tener muy avanzado y por qué no ya en el transcurso del 2024 empezar con algunas torres para los departamentos. Juan Carlos, hablaba de 7.000 viviendas que están en proceso de construcción. Nuestros cálculos, pero vos me corregirás si estoy equivocado, es que eso representan 70.000 empleos más o menos, la mitad de ellos directos y la mitad indirectos. ¿Es así? ¿Esta mano de obra es la que genera, por ejemplo, esta construcción, este proceso, este plan de construcción? Así mismo, realmente, Benjamín, creo que todos los que están dentro del ámbito de la construcción y la economía saben que las construcciones de viviendas generan una gran demanda de mano de obra. Se estima 5 en forma directa por vivienda y 5 en forma indirecta. Cuando hablamos indirecto, bueno, todo lo que está involucrado con la provisión de materiales, la gente que está trabajando en las olerías, la gente que transporta los materiales, los choferes, ¿verdad? Y 5 directamente involucrados en la construcción. Es decir, nosotros podemos decir que 70.000 personas hoy están operativos gracias a esta acción del gobierno nacional en la ejecución de estas viviendas. Una cantidad importante. ¿Y qué va a pasar cuando te quedes sin presupuesto allá a mitad de año? ¿Cuál es el plan? ¿Crees que vas a obtener respaldo? Porque a la luz de los números, el asunto es ver los números y las consecuencias de esos números. 7.000 familias paraguayas con viviendas no es poca cosa. Y 70.000 puestos de trabajo menos. Sí. Entonces, ¿crees que habría la posibilidad cierta de obtener una ampliación importante? Yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Porque como te dije, a fin del año pasado, cuando ya le comenté al presidente de la República que prácticamente arrancamos el 2024 ya con la mitad de nuestro presupuesto, porque hay que pagar la segunda parte de estas 7.000 viviendas, eso ya prácticamente consume la mitad de mi presupuesto actual del 2024. ¿verdad? Entonces él me dijo, excelente, me encanta la situación que está ocurriendo, ¿verdad? Porque lo que justamente siempre se reclama a las instituciones públicas a veces es que no se ejecuta todo el presupuesto. En nuestro caso el problema es al revés, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un muy buen nivel de ejecución y yo estoy convencido que el apoyo del presidente Peña es fundamental y que con él vamos a lograr ampliar nuestro presupuesto. ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se construyen 7.000 viviendas? El plazo de ejecución de estas viviendas que nosotros llevamos normalmente son entre 6 a 8 meses. El plazo que tienen las empresas, ¿verdad? Son viviendas de más de 42 metros cuadrados, ya están prácticamente estandarizadas, que tienen 2 dormitorios, un sanitario, está el comedor lavadero. Eso es el modelo típico de las viviendas sociales que lleva adelante el ministerio. Y también tenemos otros programas que están ya en ejecución,
que son, le llamamos programa de viviendas económicas, que nosotros construimos en nuestro propio terreno, pero eso sí está para la venta, para la gente interesada. Así como también Cerro Gaporá va a hacer, pero el sector privado va a proponer, va a construir y bueno, lo que el Estado aporta es el recurso para tener ese financiamiento que hemos hablado en otra ocasión, hasta 30 años de plazo al 6.5%. Sí, una tasa de interés extraordinaria realmente. ¿Estamos en condiciones como país? ¿Hay estructura como para construir la misma cantidad, o sea, empresas, como para garantizar una cantidad similar de viviendas en el segundo semestre, otras 7.000? Estamos en condiciones, yo creo que sí. En los primeros 4 o 5 meses hemos podido arrancar con estas 7.000. Esto también demuestra que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat está preparado para poder aumentar considerablemente su capacidad de ejecución. De hecho, te comentaba, Benjamín, que hemos trabajado internamente en mejorar procesos administrativos, financieros, para que nos dé esa posibilidad de crecer en ejecución. Las empresas paraguayas, que yo creo que están muy preparadas también para poder dar respuesta. De hecho, que nosotros en nuestro programa Cerro Gaporá se han inscrito más de 300 empresas para trabajar, ¿verdad? En las cuales prácticamente el 60% han calificado. Y bueno, esto te demuestra que hay realmente capacidad instalada para aumentar y crecer en las soluciones habitacionales a nivel país. En los distintos programas de vivienda que vos mencionabas son varios, no solamente las viviendas sociales. ¿Podemos aspirar a llegar a fin de año con 14, 15.000 viviendas en ejecución y ya en fase de conclusión? Yo estoy seguro que sí, Benjamín. Yo tengo mucha confianza que realmente para fin de año vamos a estar inclusive tal vez superando las 15.000, ya muchas de ellas culminadas, porque como te decía, a partir del próximo mes de abril ya empiezan a culminar aproximadamente 400 a 500 casas en forma mensual, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo es llegar con esos números que vos estabas diciendo, que para fin de año lleguemos prácticamente a 15.000. Eso representaría prácticamente el doble a lo que se venía ejecutando en administraciones anteriores. Qué impresionante es el efecto económico y social que tiene un plan de vivienda audaz y se invierte en todos los recursos que tenemos que invertir como para poner en marcha esta cuestión. Porque siempre lo hablamos, afecta demasiadas áreas de la vida del país. El aspecto social, obviamente, de las familias que acceden a la vivienda, el tema laboral, propiamente las fuentes, los puestos de trabajo que se generan, y la dinamización de la economía como mínimo, porque vos tenés mucha gente que empieza a tener mayor capacidad de consumo. Totalmente, Benjamín, es totalmente transversal. Por un lado, en el proceso de ejecución, el impacto económico que genera una vivienda, y por el otro lado, una vivienda digna para una familia representa un gran beneficio en términos de salud, en términos de educación, en términos de calidad de vida. No es lo mismo una familia que está en una vivienda precaria a una familia que pueda habitar en una vivienda digna y de calidad y con comodidad. En términos, como te repito, en términos de salud, en términos de educación, en términos de calidad de vida, en términos de todo. Realmente, probablemente no existe una aspiración mayor en una familia o en cualquier ciudadano que tener su propia casa, su propia vivienda. La vivienda significa dignidad, significa realmente la posibilidad de desarrollarse en forma correcta, y entonces es muy importante, y eso lo interpreta claramente el presidente de la República. Por eso pone todo el empeño para que nosotros podamos llevar adelante este proyecto. Y efectivamente es transversal, porque hasta en temas de seguridad también tiene totalmente relación. ¿Verdad? Cuanto más distancia tomás de la pobreza extrema, indirectamente, a base directamente también, tiene efectos en una situación de mayor seguridad, y también la posibilidad de tener una política de seguridad en un barrio articulado es mayor que cuando se tratan de asentamientos precarios y dispersos en distintas regiones del país. Juan Carlos, hablando de políticas públicas,
Hay otros temas, ya te hablo como dirigente político, como secretario político de la Junta de Gobierno y como ingeniero también. Sí. Hay políticas públicas que son cruciales, nosotros estamos muy atrasados con respecto a algunas de ellas. Por ejemplo, todo el tema de agua, alcantarillado sanitario, son dos problemas muy básicos. Sin embargo, estamos todavía lejos de resolver en nuestro país. ¿Qué expectativa? Bueno, primero, ¿cómo ves la situación con respecto a este tema? Era una de las metas del milenio el tema del agua. Y acá tenemos agua por todos lados. Sin embargo, a la hora de garantizar un servicio de agua potable, agua de calidad, no tenemos esa garantía. Los niveles de acceso de Corposana, se me cayó la cédula, de la ESAP, son muy limitados. El alcance de la SAP es muy limitado. Y alcantarillado sanitario sí que es un déficit bastante crónico. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, venga, indudablemente no podemos negar que estamos atrasados en términos de lo que vos habías mencionado, el tema de desagüe pluvial, desagüe cloacal, provisión de agua. Y yo creo que tenemos que dar un salto importante y no tener miedo, inclusive a aumentar, por decirlo así, niveles de endeudamiento para poder abordar estos temas. Hay proyectos muy importantes ya con financiamiento asegurado. El caso, por ejemplo, de la desagüe cloacal, tengo entendido, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este, creo que son como 600 millones de dólares ya aprobados y disponibles, que están en el proceso de licitación a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que van a permitir que estos distritos realmente se pongan a la vanguardia porque no solamente cuando uno tiene una ciudad con cloaca, no es solamente darle solución a lo que ya están viviendo, sino la posibilidad de inversiones importantes que se puedan llevar adelante, como por ejemplo edificios en altura y otro tipo de industrias. Entonces yo creo que hoy hay una conciencia importante del gobierno de que tenemos que avanzar firme y fuertemente para poder concretar y no tener miedo en mi opinión, ¿verdad?, a invertir o a endeudarse inclusive para poder lograr estos propósitos. Vos sabés que hubo una discusión hace un siglo más o menos entre Eligio Ayala y el que escribió Infortunios del Paraguay, Teodosio González. Porque Eligio Ayala no quería contratar deuda para hacer el tema del alcantarillado sanitario. Y le decía, pero contratar deuda. Y es que no tenemos cómo pagar y se nos va a disparar un poco la inflación, que se dispare. O sea, no puede, hay obras públicas que el efecto posterior es infinitamente superior al esfuerzo que hay que realizar para honrar esos compromisos. Bueno, hace más de 100 años, llevó su tiempo avanzar en esta dirección y efectivamente el tema de la deuda para obras de infraestructura de esta naturaleza se pagan solas, porque tiene implicancias, como decir, sanitarias enormes. No es solamente una cuestión de mayor calidad de vida que todos tenemos derecho, ¿verdad?, sino tiene implicancias en la salud pública. Es decir, estás ahorrando también en salud pública, porque estás resolviendo un problema de salud pública si le garantizas agua de calidad a la gente, en un país donde el agua existe en abundancia, y si le garantizas el tema, por ejemplo, del alcantarillado sanitario, Juanca. Totalmente de acuerdo, Benjamín. Yo no soy economista, ¿verdad?, pero tengo entendido que tomar deuda para invertir en infraestructura no es un gasto, sino es inversión. O sea, tomar deuda tal vez para gastos corrientes, salarios, sí me parecería que sería un error, ¿verdad? Pero que podamos construir alcantarillado sanitario, mayores viviendas, mayores infraestructuras en salud, en educación, yo creo que es algo que tenemos que hacer y tenemos que tener un poco la valentía y el coraje de hacerlo, ¿verdad? Porque eso finalmente es un retorno en salud, es un retorno en calidad de vida y creo que estamos en esa idea. El presidente de la República está en esa intención de aumentar las inversiones en todos estos puntos que estamos relatando, ¿verdad? Recién hablábamos con el presidente de la ANDE y esta es otra área que sin duda en materia de infraestructura y de inversión pública cumple un papel estratégico.
No podemos tener Itaipú, Yacyretá, grandes hidroeléctricas y sufrir precariedades en cuanto a nuestro sistema eléctrico. Entonces se justifica plenamente también contratar deuda como para poder poner en forma el sistema eléctrico, ¿verdad? Ahora, todas estas inversiones públicas demandan un respaldo político, porque después vienen las críticas. No, el negociado aquí, que esto, que aquello, que lo otro. ¿Cuál es el papel del Partido Colorado en esta historia en cuanto a su relación con el gobierno y cómo contribuir para que este tipo de proyectos, emprendimientos se ejecuten, ministro? Yo creo que en este momento estamos en una situación inmejorable a nivel partido y a nivel gobierno. Probablemente como nunca un gobierno, como el gobierno del presidente Santiago Peña, hoy tiene un apoyo en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, y un partido Colorado que respalda la gestión del gobierno. Es decir, hoy tenemos que aprovechar estos vientos a favor como para hacer los pasos necesarios para mejorar nuestra infraestructura, nuestra inversión y llevar al Paraguay al sitio que todos queremos, ¿verdad? Indudablemente las críticas siempre van a existir, siempre existieron y siempre van a haber las voces que quieren encontrar alguna situación desfavorable porque tal vez no sean favorecidos o porque buscan el fracaso. Nosotros como partido y como gobierno lo que no tenemos que salir es nuestra hoja de ruta, en mi opinión. Tener clara hacia dónde queremos ir. Nuestro objetivo y nuestro compromiso electoral era mejorar la calidad de vida de la gente. Nuestro eslogan era y es vamos a estar mejor. Y tenemos que generar las acciones para que eso se pueda concretar. Y todo lo que hemos conversado, mejorar la infraestructura en salud, en educación, en vivienda, lo mismo la infraestructura del sistema eléctrico, que probablemente necesita una mayor inversión, pero también es importante, a mi opinión, tener en cuenta que en situaciones extremas como la que hemos vivido en los últimos 15 días, de temperaturas que superan los 50 grados, probablemente no hay ni un sistema eléctrico en el mundo que pueda dar una respuesta a tal situación. Entonces, sin que eso sea una excusa, pero también es una realidad que tenemos que administrar. Hoy creo que en estos días la temperatura ha bajado un poco y bueno, uno ya ve que la situación se ha normalizado. Pero no obstante, insisto en no temer a invertir en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida, dinamicen y desarrollen nuestra economía local, que esto no es gasto, sino es realmente inversión. Y hoy, te repito, redondeo para Benjamín, es la relación armoniosa que hay entre partido y gobierno. Probablemente yo nunca he observado en mi carrera política, en los últimos 20 años, una situación tan favorable y un partido presidido por el presidente del partido, Horacio Cartes, apoyando firmemente al gobierno nacional del presidente Santiago Peña en las medidas que está llevando el gobierno para concretar el objetivo de que la gente esté mejor. Además es crucial porque el gobierno necesita el respaldo del partido para poder llevar adelante sus planes en distintos ámbitos, incluyendo el legislativo. Y el partido necesita que su gobierno, el que ganó en las elecciones de abril pasado, tenga el mayor éxito posible a los fines de su continuidad posterior en el poder político, digamos. O sea, son dos caras de una misma moneda, creo, ¿no? Totalmente. Y para reforzarte un poco, si uno revisa la historia del 89 a la fecha, en varias circunstancias el gobierno o no tenía el apoyo total parlamentario o no tenía el apoyo del partido. Hoy tenemos ambas situaciones. Tenemos el apoyo parlamentario, existe una mayoría cómoda en diputados, existe una mayoría cómoda en senadores que acompañan y aprueban las gestiones de la iniciativa del Ejecutivo y un partido que apuntala esas medidas y esas decisiones del Poder Ejecutivo. Así es que yo creo que no tenemos que perder la hoja de ruta y avanzar hacia el propósito de llevar adelante los proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, Benjamín, y mi saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Políticas públicas, más políticas públicas, más políticas públicas, es un camino absolutamente correcto por parte de las responsabilidades del gobierno. Esto contribuye a resolver
múltiples problemas de carácter social, dinamiza la economía, genera fuentes de empleo, en fin, todo lo que ya conversábamos con el ministro Baruja. Les quería comentar antes de despedir el programa que con Vasa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Vasa, seguí los pasos y disfrutala ya. Vasa, literalmente, cuando quieras, estamos. Así concluimos Fuego Cruzado por hoy. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.